conoce desde mucho tiempo atrás cómo ha venido funcionando. Nosotros recordaremos lo que es un poquito, pues, la definición del ciclo menstrual. Siempre me gusta hablar un poquito de historia. Cada vez que uno revisa el tema va encontrando datos históricos que son importantes o son interesantes conocerlos. Muy bien. Vamos a tratar de dar una información del ciclo menstrual, hablando, pongamos, de que es un sistema integrado, ¿verdad? El sistema integrado está dado por varios sistemas en el organismo, como es el sistema nervioso central, el cual constituye primordialmente el sistema nervioso central, hipotálamo y la hipófisis. Y hay unos sistemas ya del sistema nervioso, como es el ovario y el útero como tal, siendo la parte del útero, que es el endometrio, como el órgano blanco de todas estas hormonas que van a estar funcionando. Este sistema va a estar integrado completamente en su funcionamiento, y su objetivo principal o su función principal es preparar el útero para un posible, una fecundación y el posible desarrollo y conservación de la especie. Este sistema va a estar regulado por un sistema neurológico, ¿verdad? Que va a la vez a estimular, a inhibir, para que sincrónicamente las hormonas estén funcionando. Vamos a recordar, porque no se va a hablar de todas ellas, de lo que es las hormonas que produce el hipotálamo, las principales hormonas que produce la hipófisis, ¿verdad? Especialmente la hipófisis anterior, que es la que más interviene en el proceso de la maduración y la maduración del ovocito. Muy bien, vamos a hablar de las funciones del ovario, lo que es en sí la menstruación, porque hablar de la menstruación, las características de la menstruación y las alteraciones de la menstruación es un preámbulo, pues, para el conocimiento adecuado de lo que es la hemorragia uterina como tal, y el capítulo subsiguiente, que va a ser hemorragia uterina anormal. Entonces, indica eso, que nosotros tenemos que conocer muy bien cómo funciona el ciclo menstrual normal, y para poder entender el ciclo uterino anormal. Y en esa actividad del ciclo uterino anormal, ver las causas que podrían alterar la presentación de la menstruación. Muy bien. El ciclo menstrual entonces está definido como el resultado de la interacción e integración funcional del sistema nervioso central, el hipotálamo, la hipófisis, el ovario, el útero, como habíamos dicho. Se necesita una integración completa entre estos 5 sistemas: y sistema nervioso, la hipófisis, el ovario, el útero, y dentro del útero lo más importante es el endometrio, que diríamos que es el órgano blanco que va a soportar todas las acciones de las producciones de los órganos anteriores. Y el ciclo menstrual, pues, es el desprendimiento ya de todo ese endometrio que se ha ido preparando para anidar el huevo fecundado. Ese desprendimiento va a producir lo que es el sangrado menstrual. Y ese crecimiento va a estar dado por hormonas, pues, producidas por el ovario, que van a llevar a una proliferación, a un desarrollo completo, solamente con el objeto, pues, de poder recibir el óvulo fecundado y que él prosiga su desarrollo embrionario. En caso tal de que no haya embarazo, entonces ese endometrio va a decrecer, va a degenerarse, y se va a producir lo que es la menstruación. Y se prepara el endometrio para un nuevo ciclo. Este ciclo, como ven ustedes, entonces va a estar programado para durar más o menos en promedio unos 28 días,
va a tener dos fases, una fase folicular, una fase lútea o progestacional, todo, como les digo, con esa finalidad. Muy bien. Vamos a ver entonces, o a tratar de entender sector por sector, con el objeto de recordar bien y aclarar algunas dudas. En el momento en que ustedes se presenten algunas dudas, por favor, anunciar o decirlo para aclararlo y seguir adelante. Muy bien. Como dijimos, íbamos a dar algo de historia de lo que es el ciclo menstrual, de lo que se ha considerado la menstruación como tal. Miren ustedes que esto es bastante, estas serían una de las que me parecieron a mí como bien para conocer. En los pueblos primitivos era considerada sucia la menstruación y se las apartaba, y a las mujeres que tenían la menstruación generalmente eran apartadas del resto de la comunidad. La menstruación en muchas comunidades tuvo connotaciones mágicas, ¿verdad? En la Biblia está escrito que durante la regla o la menstruación la mujer es considerada impura. Estas son todas las creencias antiguas que existían sobre este proceso cíclico importantísimo dentro de la mujer. En el medioevo era pecaminoso entrar a la iglesia menstruando. Pues, lo que se creía en esa época y cómo funcionaba en esa época. Entre los egipcios antiguos y hebreos era obligatorio el baño ritual para limpiarse al final de la menstruación. En China, la sangre menstrual no debía tocar el suelo para no ofender el espíritu de la tierra. No sé por qué la menstruación, tal como nosotros la vemos hoy en día, inicialmente tuvo esas connotaciones como satanizadas, ¿verdad? Hay casos que muestran la historia de que las mujeres, pongamos que toda la vida han existido las patologías, toda la vida ha existido los tumores, toda la vida ha existido endometriosis, toda la vida ha existido adenomiosis, y cuando veamos la endometriosis vamos a ver que a las pacientes las colgaban en el momento en que presentaban la menstruación por presentar algunos síntomas pues bastante severos como los que es el dolor, la dismenorrea, todas esas cosas. Muy bien. Miren ustedes cómo hay algunos artículos o escritos acerca de cómo se ha venido mencionando la menstruación. 430 antes de Cristo, más o menos en el año 1800, se hablaba de un sangrado excesivamente abundante. El flujo es desmesurado y ya sea cuando los periodos regresan con demasiada frecuencia, cuando continúan durante demasiado tiempo o cuando se descarga demasiado sangre a la vez. Estas terminologías y estos conceptos, pues son los que le dan idea a nosotros de cuando se presenta alguna alteración en la frecuencia, duración e intensidad del sangrado menstrual. Desde esa época ya se tenía conocimiento de esas alteraciones. Faltaba era unificar sus nombres y poder saber exactamente, conocer bien el ciclo menstrual para saber por qué ocurrían esas alteraciones. El sangrado irregular y a menudo leve se le denominó también el llanto del útero. Eso fue en el año de 1775 por Baldwin. Llamó este sangrado el llanto del útero. Ya en 1700, William Cullen determinó que el nombre era, cuando esas alteraciones, menorragia y metrorragia. Ustedes si recuerdan el- el signo de Cullen, ¿no? En las pacientes que tienen un sangrado periumbilical, pero en estos casos se refiere pues a cuando hay un excesivo sangrado intraabdominal por alguna patología y se va a manifestar en algunas oportunidades o siempre como un sangrado periumbilical. Y eso es un síntoma que todavía hoy eh, hablamos de él y tratamos de buscarlos en esos casos pues de hemorragia uterina intraabdominal, los casos de tópicos o trauma cerrado de abdomen. Ese es el famoso signo de Cullen, dado por William Cullen, que desde 1700 estaba hablando acerca de esas características propias de la menstruación en cuanto a un excesivo aumento y duración. Muy bien.
Vamos a considerar entonces la menstruación, como habíamos dicho, en la integración básicamente de 5 sistemas que son los que tienen que ver en el funcionamiento preciso, exacto, coordinado para que ocurra un ciclo menstrual con una duración, una frecuencia normal. Y ese sistema está dado por, en primer lugar, por el sistema nervioso central. Existen factores externos e internos que actúan sobre el sistema nervioso central para que él produzca unas catecolaminas, especialmente norepinefrina, dopamina, ¿verdad? Y estas sustancias van a influenciar en la estimulación que el sistema nervioso central hace sobre el hipotálamo. ¿Verdad? Entonces, sabemos nosotros, pongamos que estas sustancias producidas por el sistema nervioso, pongamos la norepinefrina, va a ser un factor estimulante sobre el hipotálamo, para que el hipotálamo a través de su núcleo arcuado produzca hormonas. Situaciones como de estrés y efectos de la dopamina van a ser un estímulo inhibitorio del sistema nervioso central para hacer que la gonadotropina, la gonadotropina o la hormona productora de gonadotropina disminuya. Entonces hay un primer nivel de producción del ciclo menstrual que está localizado en el sistema nervioso central. Él va a actuar directamente sobre el hipotálamo, que es considerado como un segundo nivel. Muchos años atrás se consideró que el hipotálamo era el que gobernaba completamente el ciclo menstrual. Hoy en día se sabe que es el ovario el que controla el ciclo menstrual. O sea, el ovario a través de su producción de estrógeno y progesterona es que de acuerdo a estímulos positivos o estímulos inhibidores controla el funcionamiento del hipotálamo. O sea, hoy en día se sabe que el ovario es el que controla el ciclo menstrual. El hipotálamo entonces es estimulado por norepinefrina y él va a producir la hormona liberadora de gonadotropinas conocida como gen en RH. Entonces, acciones del hipotálamo eh, van a producir la GnRH, como su nombre lo dice, son hormonas generadoras de hormonas de crecimiento. Esas hormonas van a actuar directamente sobre la hipófisis, ¿verdad? Y que la hipófisis es considerada como el tercer nivel de este gran sistema integrador. Tercer nivel que a nivel de la hipófisis se van a producir dos hormonas, LH y FSH, que son las hormonas que directamente van a influenciar sobre el ovario, el cual es considerado como el cuarto nivel de funcionamiento, y esta FSH y LH funcionando también adecuadamente en una manera sincrónica, se va a producir estrógenos y se va a producir progesterona y además otras sustancias, otras hormonas como son la inhibina y la adivina. Esto es producido por el ovario, dada a la estimulación de la LH y la FSH, que van a actuar directamente pues, sobre los folículos que tiene el ovario en su constitución anatómica. La producción de estrógenos y progesterona de una manera secuencial van a actuar directamente sobre el útero, específicamente sobre el endometrio del útero, para que este se empiece a preparar, a crecer y desarrollarse y poder recibir el óvulo fecundado y poder ser como base para para la iniciación de la formación de un nuevo ser, ¿verdad? Entonces vemos cómo la menstruación va a estar gobernada por estos sistemas, eh, cada uno con una función importante, pero entre ellos completamente regulados y regulados a través de inervaciones por sustancias que en un momento serviría para activar la producción o en otros momentos para disminuir la producción y así es como el sistema biológico más importante del organismo como tal. Muy bien.
Y esto es lo que más o menos daríamos a entender en esta diapositiva. Cómo a través del sistema nervioso central, actuando directamente sobre las diferentes estructuras, los diferentes niveles, se van a producir sustancias que esas sustancias a la vez van a estimular o inhibir esas determinadas partes para que al final haya una producción adecuada de estrógenos y progesterona y poder desarrollar muy bien el endometrio para su función completa. Muy bien. Miremos, recordemos, porque ya eso lo han visto ustedes, pero hagamos más énfasis en lo que es parte por parte de ese sistema nervioso central integrado por ramas nerviosas. Entonces, volvemos a repetir, el sistema nervioso central coordina los ciclos y el comportamiento sexual mediante la producción de neurotransmisores que llegan al hipotálamo a través de vías neuronales, las cuales pueden ser sustancias que estimulan sustancias que lo estimulan o sustancias que lo inhiben. Entre las principales sustancias estimuladoras producidas por el sistema nervioso central están la estimuladora, la noradrenalina, y las inhibidoras, la dopamina. Estas dos sustancias están actuando para que el sistema nervioso central actúe sobre el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura nerviosa constituida por diversos grupos neuronales a los cuales llamamos núcleos. En esta diapositiva se ven los núcleos más importantes y hacemos énfasis en el área de la ginecología y obstetricia, en este núcleo arcuado que está localizado en la base del cerebro y que es el que recibe la estimulación de las hormonas liberadoras de gonadotropina. El núcleo arcuado entonces secreta en forma pulsante la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta hormona liberadora de gonadotropinas a través de toda la vida de la mujer va a tener unas características especiales en los ciclos y en la frecuencia de duración. Siendo negativa la producción en la época de la adolescencia, empieza a aumentar sus estímulos con intensidad y duración y van produciendo el momento en que aparece, pongamos, la menarca, la primera menstruación. Después esos ciclos se van regularizando y durante toda la vida y durante la época reproductiva, pues va a tener ciclos caracterizados por picos son los que van a estimular, pues, van a estimular a la hipófisis para que produzca la LH y la S y así ir sincronizando lo que es el ciclo menstrual. Muy bien. En cuanto a la gonadotropina coriónica, en cuanto a la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿verdad? Podríamos decir que es un decapéptido que es sintetizado a partir de prehormonas del área hipotalámica y se van a estar en el área acuata y preóptica. La gonadotropina la GnRH se va a producir en el núcleo arcuado, ¿verdad? Se va a ser transportada a la hipófisis a través de un circuito venoso importantísimo que solamente está en esta área del organismo. No está influenciado por otros sistemas, sino que este sistema vascular es el que va a servir para transportar lo que es la GnRH sobre la hipófisis. Muy bien, ya habíamos dicho que esta hormona es estimulada por la adrenalina y es inhibida por la dopamina, estrés, la prolactina. A eso se debe, pongamos que en algunas patologías, donde pongamos existe un aumento de la prolactina o situaciones estresantes en una persona y otras comorbilidades, podrían ser sustancias que van a inhibir a la GnRH y por tanto la paciente va a entrar en algunos trastornos del ciclo menstrual.
¿Cuáles son las principales hormonas que produce el hipotálamo? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta y no hablaremos exclusivamente de cada una de estas hormonas porque no sería el caso de la conferencia, pero sí por lo menos darnos cuenta que el hipotálamo va a producir la hormona liberadora de gonadotropinas, que son dos, ¿verdad? Ustedes ya saben que las hormonas liberadoras de gonadotropinas se llaman así porque van a estimular las gónadas y son la LH y la FSH. Otra hormona que produce el hipotálamo es la hormona liberadora de corticotropina. También secreta factor liberador de hormonas de crecimiento. También secreta hormonas liberadoras de la tirotropina, o sea, las que van a actuar directamente sobre la hipófisis. Secreta también un factor inhibidor de la prolactina y va a secretar la somatostigmina, que es una hormona inhibidora del factor de crecimiento. Todas estas hormonas van a tener un capítulo importante en muchas de las patologías que se pueden presentar en el organismo. Nosotros la vamos a ver principalmente la LH y la FSH, que son las hormonas que interesan en el ciclo menstrual. Muy bien. Esas hormonas, la GnRH va a actuar directamente sobre la hipófisis y recordemos algo de la hipófisis. La hipófisis se localiza en la silla del cráneo, ¿verdad? La hipófisis tiene dos lóbulos, uno anterior y otro posterior. Interesa en nuestro caso el lóbulo anterior, que desde el punto de vista embriológico se deriva de la bolsa de Rechet. Este lóbulo anterior, que es esta parte de la hipófisis, va a tener un grupo de células específicas para la producción de diferentes hormonas. Entre las hormonas más importantes que nosotros vamos a ver sería la producción de las gonadotropinas, que son la FSH y la LH. Miren ustedes que es más o menos la producción del 15% de la hipófisis. Muy probablemente va a producir otras hormonas de mayor importancia, como son la hormona del crecimiento, que la produce más o menos en un 50%, la del tiroides, que produce más o menos en un 5%, y la ACTH, que en un 20%. Muy bien, esta es la hipófisis anterior, que nos va a interesar a nosotros por la producción de las gonadotropinas coriónicas, como son la FSH y LH, que son las que van a actuar directamente sobre el ovario para la creación y completar la maduración de los folículos primordiales y la producción de estrógenos y progesterona. Muy bien. En la hipófisis posterior, no produce hormonas, sino que las almacena, y entre las hormonas importantes que almacena está la oxitocina, que la vamos a ver nosotros de una manera clara porque interviene, pongamos, en la contractilidad del útero y en todos los procesos de la tensión del parto, actuando también sobre la mama para la secreción de leche. Y esa es una de sus hormonas producidas por el lóbulo posterior de la hipófisis. Y también va a producir la vasopresina, que son las encargadas de actuar sobre el control de líquidos en el organismo. Muy importante. Pero que nosotros pues, la vamos a estudiar y valorar cuando estemos estudiando estas estructuras que tienen que ver con esa función. Entonces tenemos a la hipófisis con la producción de estas hormonas, como son la FSH y LH, como las gonadotropinas dadas por las células basófilas, ¿verdad? La somatotropina dadas por las células acidófilas. Esas dos hormonas van a actuar también de una manera sincrónica sobre el ovario. El ovario pues tiene dos funciones importantísimas. Una es la producción de los óvulos, del óvulo para conservar la especie, ¿verdad? Y la otra son la producción de las hormonas, estrógenos y progesteronas, que son los que tienen que ver pues con todos los caracteres sexuales de la mujer, ¿verdad? Y que a la vez pues van a estimular la maduración y la acción sobre el útero.
Entonces, recordar siempre estas funciones del ovario, que son los folículos que ya él tiene. Los vamos a recordar que en el momento de que nace la niña, más o menos hay alrededor de unos 2 millones de folículos, y esos folículos en todo el desarrollo de la mujer van a ir madurando y se van agotando hasta llegar al momento de la menopausia, que se han agotado completamente todos los folículos primordiales. Eh, Al irse agotando todos estos folículos, pues también se va agotando la producción de estrógeno y progesterona, eh, como ya pues podemos intuir nosotros. Miren ustedes cómo en el momento de que se empiezan a producir las folículos primordiales, que van haciendo por una división meiótica sencilla, una célula va a producir dos, cada célula va a duplicarse, va a llegar el momento que ocurre en el que tiene el máximo número de folículos, que es alrededor de las 20 semanas de gestación. Entonces, en el momento en que el embrión femenino tiene 20 semanas de gestación, el ovario ha acumulado más o menos unos 6 a 7 millones de folículos primordiales. En el momento en que la niña nace, se ha perdido una cantidad de folículos, y por eso vamos a encontrar que en el momento del nacimiento una mujer va a tener 1 o 2 millones de folículos primordiales. Van viendo entonces cómo las células germinales van disminuyendo, van perdiéndose, hasta que llega pues el periodo de la menopausia, donde ya no hay folículos. Y esto constituye pues lo que es la vida hormonal de la mujer, de la, que vamos a ver que todas estas alteraciones pues van a producir distintas formas clínicas de manifestarse, y a las cuales es la menstruación la que en un momento determinado nos da esa orientación. Por eso es tan importante conocer muy bien todos estos procesos de cómo se produce la menstruación. Cuando la mujer inicia su primera menstruación, más o menos hay alrededor de unos 450.000 folículos primordiales. Pero de todos estos, a través de toda la cicla menstrual de la mujer, solamente 500 folículos madurarán, ¿verdad? De todos estos no se embarazan, sino que ya se pueden controlar la natalidad por muchos motivos. Muy bien. Esa sería una de las funciones de esta. Y el otro sería, la otra función importantísima del ovario es cómo se producen los estrógenos y la progesterona. Este mecanismo bioquímico de todas estas sustancias, empezando desde el colesterol, para producir una serie de sustancias a través de todo el ciclo menstrual, donde también interviene la suprarrenal en la producción de hormonas. Esto es interesantísimo conocerlo, por lo que nos va a ayudar a entender las alteraciones hormonales que pueden estar en una persona. Y que eso se logra a través de la formación y maduración del folículo, donde vamos a encontrar, pongamos, un folículo inicial que está constituido por la- el núcleo, que sería la célula germinal, y rodeado de una sola capa de células, que son las células de la granulosa. Esta capa de células de la granulosa, por acción de la FSH, empieza a desarrollar, a crecerse, y las células que están en el estroma van a producir las células de la teca, que la acción de las células de la teca también es, junto con las células de la granulosa, intervenir en el proceso de la formación hormonal, teoría que se conoce como la teoría de las dos células, como las células de la teca, como las células de la granulosa, conjuntamente y mediante acciones enzimáticas, producen lo que son estrógenos y la progesterona. Muy bien. Sustancias que van a servir, pues, como les digo, en el desarrollo del endometrio, para que él vaya madurando sincrónicamente, por un lado, haciendo que madure el endometrio, eh, y una vez produce la ovulación,
se complementa con la producción de progesterona, que es dada básicamente por el cuerpo lúteo. Entre las dos sustancias, estrógeno y progesterona, van a producir lo que nosotros conocemos como el ciclo endometrial, que como están viendo en este momento, cada una de esas estructuras va llevando un ciclo, pero ese ciclo va a ser coordinado entre ellos cíclicamente. Entre las células de la teca y las células de la granulosa son las células encargadas de la producción de estrógenos, ¿verdad? Y en este esquema, lo que se trata de mostrar es cómo esas dos células funcionan en esa producción de esas hormonas. Entonces tenemos el folículo maduro ya, ¿verdad? Tenemos las células de la granulosa, tenemos el núcleo, tenemos el cúmulo óforos la membrana pelúcida. Todo esto lo va a separar de las células de la teca, que las células de la teca pues también tienen un efecto muy importante en el desarrollo hormonal y además sirven también como de sostenimiento a las células foliculares. Entre estas dos células, una célula de la granulosa y una célula de la teca, funcionan sincrónicamente para la producción de las hormonas. Y esto es lo que se ha conocido como la teoría de las dos células. Entonces tenemos que las células de la teca tienen receptores para la hormona luteinizante. Existe en la circulación la LDLH, que es para que entre en la célula y se produzca el colesterol. Mediante una serie enzimática entre el colesterol y la LH, se produce la pregnenolona y se produce la progesterona. Producida la progesterona una parte va a ir a la circulación para hacer sus efectos y otra parte de la progesterona va a ir a las células de la teca para, mediante la acción de las aromatasas que influyen sobre las aromatasas producidas por el ovario y las células de la granulosa, mediante la estimulación de la FSH, se hace la reacción produciendo una adenilciclasa, que esta adenilciclasa va a intervenir en la producción de la aromatasa y la aromatasa va a convertir los andrógenos que son dados por las células de la teca y en las células de la granulosa se va a convertir mediante esta reacción los estrógenos. Dentro de estos estrógenos, pues el más importante es el 17-beta-estradiol, que va a ir a la circulación para hacer sus efectos básicamente estrogénicos, que de alguna manera simplificada los vamos a ver más adelante. Cuáles serían las acciones principales del estrógeno y cuáles serían las acciones principales de la progesterona. Cómo estas dos células, funcionando sincrónicamente, van a producir las hormonas importantes en la función de y la producción de caracteres sexuales secundarios en la mujer. Muy bien. Recordemos las acciones básicamente de los estrógenos como tal. Una vez empiezan a producir a partir del primer ciclo menstrual, entonces van a intervenir en el desarrollo de las características sexuales femeninas, ¿verdad? También va a influenciar en el crecimiento mamario. Los estrógenos también van a influenciar en la distribución de la grasa corporal en la mujer, ¿verdad? Va a completar el desarrollo de los genitales internos y externos. Los estrógenos van a actuar sobre el útero, específicamente en el endometrio, para hacer que el endometrio prolifere. Los estrógenos van a actuar sobre la mucosa vaginal, permitiendo pues también la maduración de las células epiteliales y la maduración completa de estas células, que cuando estudiemos citología se va a ver cómo funcionan y cómo se vuelven ricas en glucógeno y van a servir para que el sistema vaginal tenga una manera como defenderse a través de la producción del ácido láctico.
pero que esto se debe debido a la glucosa que las células han adquirido en su desarrollo, y ese desarrollo celular va a estar determinado por el estímulo de los estrógenos sobre las células del epitelio vaginal. Eh, a nivel del cervix uterino también hace efectos sobre el moco, haciéndole que este cristalice, que este se vuelva muy filante, y que permita el paso de espermatozoides, que una vez ya la mujer se ha embarazado, y por acción de la progesterona, este moco va a cambiar y va a cambiar su estructura, su composición, y va a ser una parte muy importante en la fecundación. O sea, que entre un espermatozoide o que bloquee la entrada de determinados espermatozoides. Todas estas acciones que se conocen como acciones biológicas, pues es la que ha dado también pie al uso de estas sustancias para planificación familiar. Los estrógenos tienen un factor muy importante en el crecimiento de los huesos, ¿verdad? Va a facilitar la mineralización de los huesos. Los estrógenos también tienen una parte muy importante en los mecanismos vasodilatadores de los sistemas vasculares, ¿verdad? Entonces, ven ustedes cómo los estrógenos a través de estos mecanismos son responsables, pongamos, de algunas alteraciones que ocurren sobre el sistema vascular, para llevar a una paciente, pongamos, a producción de la hipertensión. Los estrógenos también tienen que ver en el funcionamiento del hígado, ¿verdad? Para actuar directamente sobre los triglicéridos y todas estas estructuras. Ven entonces ustedes cómo los estrógenos producidos por el ovario, la acción que ellos tienen es mucha. Y hay que conocerlas todas porque influyen todos en un funcionamiento normal del organismo. Si vamos a estudiar la fecundación, tenemos que conocer cómo funciona bien el estrógeno. Si vamos a estudiar, pongamos, en la época senil, el climaterio, tiene que muy bien conocerse cómo funcionan los estrógenos. A nivel de la osteoporosis, a nivel de las hemorragias uterinas anormales, por las alteraciones en las concentraciones de esta hormona, responsables en el momento, pongamos, de su alteración, en la formación de la ovulación. Entonces, la producción sincrónica de estas hormonas son las que nos van a llevar a un funcionamiento adecuado del organismo. Algunos datos de los estrógenos a través de la función del cervix, ver cómo se produce un flujo filante que nos va a servir a nosotros durante todo estudio de la paciente, para determinar en qué momento es posiblemente la época óptima para que se embarace. A nivel del sistema vascular, sobre todo en el endometrio, cómo va variando el sistema vascular para que vaya sincronizando, y en un caso de un embarazo, pues llegar al completo desarrollo de la placenta, o si no hay, entonces, si no hay embarazo, entonces en la producción de la menstruación. Muy bien. El cuerpo lúteo, que es lo que queda una vez la paciente ha formado su ovulación, que quedan las células de la teca y las células de la granulosa. Entonces queda el cuerpo lúteo, que esto constituye un sistema endocrino, producción que va a producir específicamente la progesterona. Y este empieza a producirse, pongamos, como lo dice aquí, antes de que produzca la ovulación. Las células de la granulosa sufren una vacuolización por efecto de la acción de la LH, y se produce un pigmento amarillo, que es lo que va a constituir el cuerpo amarillo o el cuerpo lúteo, de ahí su nombre. Eh, Empieza todo ese desarrollo a las 72 horas de la ovulación, ¿verdad? Todas estas células de la teca y células de la granulosa incluidas en este folículo empiezan a producir hormona.
progesterona básicamente. El cuerpo lúteo, entonces, es una glándula endocrina y es la principal fuente de esteroides sexuales. Eh, el cuerpo lúteo tiene un periodo de vida adecuado, funcional, y más o menos se ha considerado como entre 14, más o menos 2 días de funcionamiento, ¿verdad? Eh, si la mujer no se embaraza, a partir de los 14 días empieza a ocurrir una degeneración del cuerpo lúteo y es lo que va a terminar en el cuerpo albicans, ¿verdad? Durante estos 8 o 9 días la producción de progesterona va a ser abundante, ¿verdad? Y es la que va a permitir que el endometrio esté completamente lleno de sustancias nutritivas para que alimenten lo que es el embrión que se ha implantado. Eh, si la paciente no se embaraza, pues la producción de este cuerpo lúteo va disminuyendo, van disminuyendo los niveles de estrógenos y progesterona y se van ocurriendo cambios a nivel endometrial, sobre todo a nivel vascular, y se va a producir necrosis de la parte funcional del endometrio y ocurre lo que es la menstruación. Si la paciente, como este cuerpo lúteo tiene una vida funcional de tiempo, sí, en el momento en que la paciente se embaraza, una vez que se produce una vez que se produce la unión del espermatozoide con este, empieza la división eh, del, de ese folículo eh, con la unión del espermatozoide y el óvulo, pues entonces empieza la reproducción del próximo ser. Ustedes ven que cuando se introduce ya en el endometrio se va a producir el sincitio y el trofoblasto, ¿verdad? Y ese trofoblasto fetal va a producir una hormona que es la hormona gonadotropina coriónica y esa es la que va a ayudar a que ese cuerpo lúteo se sostenga. Y este efecto va a durar más o menos hasta la semana 22, momento en el cual ya es la placenta la que empieza a producir la progesterona y estrógenos, que son las sustancias, pues las hormonas importantes que sostienen el embarazo. Entonces, esta formación en el sitio trofoblasto que va a producir la hormona gonadotropina coriónica es muy importante para que sostenga el sostenimiento y la producción del cuerpo lúteo de la progesterona. Hay una serie de eventos pues, que ocurren en el proceso de la transición entre el cuerpo lúteo y la fase folicular. Ya esto lo mencionamos en el caso de que no haya embarazo, entonces las concentraciones de estrógenos y progesterona bajan, ¿verdad? Y eso va a llevar a la serie de producción de muchas sustancias inflamatorias, la producción de prostaglandinas, que esto es lo que va a permitir pues que haya cambios en la vascularización de la fase funcional del endometrio y se descame. Intervienen otras sustancias producidas con el ovario como son la inhibina. La inhibina, su acción principal va a ser actuar sobre la hipófisis para disminuir los niveles de FSH y no siga esta hormona folículo estimulante creciendo, actuando sobre los folículos para su maduración. En el proceso de no embarazarse, la disminución del estrógeno y progesterona llevan a un aumento de la frecuencia de secreción de GnRH y así libera la supresión hipofisiaria, dando origen de pronto a la producción de más FSH en caso de no haber embarazo, y una vez ocurra la menstruación, se inicia el proceso del próximo ciclo menstrual. La progesterona, importantísima en el desarrollo humano, ¿verdad? Producido por el cuerpo lúteo y producido por la placenta.
O sea, esta hormona solamente es producida por esas estructuras, ¿verdad? Es el principal progestágeno y es sintetizado por el cuerpo lúteo. La progesterona estimula al cuerpo, a las células de la granulosa para producir progesterona, y esta progesterona es la que mantiene pues el endometrio y lo va a preparar y lo va para la implantación. También interesa en el desarrollo de la glándula mamaria, que ya la glándula mamaria, por acción de los estrógenos y progesterona, y para culminar su desarrollo en la glándula mamaria, cuando ocurre ya la lactancia en ella. Muy bien. La progesterona, ya sabemos que actúa sobre el endometrio, ¿verdad? También sabemos que actúa sobre el moco cervical, haciéndolo un moco más espeso, no permitiendo la entrada de más espermatozoides a la cavidad uterina. Actúa de una manera inhibitoria sobre la hipófisis, ¿verdad? Eh, Actúa sobre el metabolismo basal, y es haciendo que aumenta la temperatura en el momento en que la progesterona empieza a ser producida por el cuerpo lúteo. Y esto es muy importante en la clínica, tenerlo en cuenta, este aumento de la acción de la temperatura en la segunda fase del ciclo menstrual, la duración de ese periodo, porque nos está indicando de alguna manera que la paciente ha ovulado, y entonces nos puede servir de una manera para conocer si el ciclo menstrual está funcionando adecuadamente. Es una acción, en ese sentido, desde la acción metabólica, es una hormona termogénica. Y la temperatura, una vez empieza a producir, a partir del día 14, la temperatura en las mujeres aumenta por lo menos 1,05 grados centígrados. Que, como le digo, eso actúa para que haciendo un control desde la temperatura, podamos observar dos fases en la temperatura. Una fase que es antes de la ovulación, donde es más o menos de unos 36 a 36,5 centígrados, y una vez ovula, la temperatura aumenta por lo menos unos 0,5 grados de temperatura. Todas estas hormonas del ciclo producidas por el endovario va a actuar directamente sobre el endometrio. Recordemos un poquito cómo es la estructura anatómica del endometrio. Entonces, el endometrio es la capa más interna del músculo uterino, ¿verdad? Tenemos entonces que el endometrio tiene dos capas. Una capa basal, ¿verdad? Y una capa funcional. La capa basal es la que va a dar origen a las células. Una vez ocurre la menstruación, esta fase, esta porción del ciclo del endometrio va a desaparecer. O sea que en el momento de la menstruación, la capa esponjosa y la capa compacta, que estas dos capas son las que constituyen lo que es la capa funcional. Estas son las capas que en la menstruación se descaman, se despierden, y queda la capa basal, que tiene las células madre progenitoras de las demás estructuras que van a dar este tejido, el endometrio. El endometrio, entonces, en general, lo estamos constituidos por dos estructuras, eh, la capa basal y la capa funcional. Y con el miometrio, pues constituye lo que es el útero como tal, siendo la capa endometrial la capa que va a recibir acciones de estrógenos y progesteronas para su maduración. La capa basal va a recibir la acción de los estrógenos y va a producir células que van a terminar su desarrollo y van a formar lo que es la capa funcional del endometrio,
que es la capa que se descama en cada menstruación. Por disminución, ven aquí como por la acción de las hormonas, va amadurando completamente, se llenan de un líquido mucoso rico en que va a constituir las sustancias que van a alimentar el óvulo fecundado. Está la capa basal y la capa funcional. Profe, una Sí, pregunta. sí, sí, Es que yo había leído sobre el síndrome de Asherman, sí. que digamos que es como la ausencia de la capa basal, ¿no? Entonces, Sí, como sí, la mujer nunca va a menstruar. sí. Pero ese es un cambio que es ocurrido por una acción patológica, ¿no? O sea, el endometrio puede sufrir muchas alteraciones y puede ser destruido por infecciones, especialmente tuberculosis, pongamos. Ujú. En el momento de los legrados que nosotros hacemos, ya sea por un aborto, entonces nosotros hay que ser cuidadosos para no destruir la capa basal, porque al destruir la capa basal, que son las que tienen las células madres que van a producir la capa funcional del endometrio, la destruimos. Entonces, destruido esa capa basal, no va a haber más menstruación. Pero este es un factor mecánico, es un factor patológico. Ah, ok. Fisiológicamente el endometrio va a tener su capa basal y por acción de los estrógenos y progesterona se va a producir la capa funcional. En el momento en que no haya producción de estrógenos ni progesterona, pongamos en el momento que la paciente llega a su menopausia, pues estas células no se producen y no hay menstruación. Entonces queda el endometrio solamente en su capa basal. ¿Entiende? Pero el síndrome de Asherman ya es una patología en la cual usted la mayoría de las veces se produce por legrados que usted ha hecho excesivos sobre cuando está haciendo, pongamos un legrado de una paciente por un aborto. Hay que ser muy cuidadoso en esa instrumentación, porque si destruimos completamente la capa basal, va a quedar es el músculo del útero. El músculo del útero va a producir fibrosis y se va a producir adherencias, y eso no va a permitir que se formen nuevos tejidos funcional, ¿verdad? Pues esa patología tiene su tratamiento y básicamente va a ser producir estrógenos hasta que luego, pero separando lo que es la fibrosis que se produce en el útero, en las dos capas del endometrio que se adosan completamente y se produce fibrosis. Entonces hay que separar ese tejido muscular y empezar a dar estrógenos para ver si se rehabilita esas células de la membrana basal, que son las que van a producir la capa funcional. Y en la capa funcional es la que ocurre la menstruación. O sea, pero eso, como te digo, es una patología que puede ser por un legrado o puede ser por infecciones como la tuberculosis o otro tipo de infecciones que destruyen completamente esas células de la membrana basal. Ah, listo, profe. Entonces, de por sí, digamos, una persona no puede nacer sin esa capa basal, ¿cierto que no? No, no, Ok. pues no sé, tal vez, pues que yo sepa, sí, como decir si aparecen alteraciones, no, porque recuerden ustedes que a través de la unión de los conductos de Miller es que se produce el útero, y el útero está formado por esas tres estructuras. Pongamos explicación de por qué ocurre algunas veces la endometriosis, es por alguna alteración de esos conductos de Miller que durante su desarrollo no se hizo adecuadamente, ¿verdad? Pero que una mujer, a no ser que nazca sin útero, pongamos como el síndrome de Rokitansky, que es una de las causas de amenorreas primarias en las mujeres, en que por alteración de no formación, de la no unión de los conductos de Miller, no se produce útero, no se producen trompas, ¿verdad? Entonces, allí sería un caso en el cual pues, la paciente no tendría menstruaciones, y es uno de los ejemplos más grandes que nosotros podemos tener para cuando se estudian amenorreas primarias.
Entonces, en ese sentido, sí puede suceder que una mujer nazca pues sin poder producir menstruación, porque no tiene útero. Pero si hay útero, tiene que haber pues las tres capas del útero. Siempre va a haber serosa, siempre va a ser músculos y la capa endometrial. Listo, profe, gracias. Pero eso es otra cosa diferente, ¿no? Es producido por otras cosas como patológicas o traumáticas, y generalmente es el sangrado excesivo, ¿no? Como la diligencia gonadal del profe, ¿no? Pero ya como te digo, esas son otras alteraciones, ¿no? Que no tienen nada que ver con pues cuando estamos viendo el funcionamiento normal del ciclo menstrual. Bueno, entonces estamos diciendo que el endometrio se va a dividir en dos capas. La capa basal, que es esta que estamos hablando, que sufre cambios cíclicos y es la encargada de la regeneración del endometrio, ¿verdad? Aquí, por acción de los estrógenos, las células de la capa basal van proliferando, se van proliferando vasos sanguíneos también y se van proliferando las glándulas endometriales. Muy bien. Estas glándulas endometriales, por acción de la progesterona, van adquiriendo una mayor altura y van a empezar a producir sustancias que son las que van a permitir la alimentación del folículo. Y van a llegar a su desarrollo hasta el momento máximo que es la ovulación. Una vez ocurre en el momento, o sea, el endometrio va creciendo hasta cuando produce la ovulación. Una vez se produce la ovulación, se complementa el desarrollo del endometrio, donde empieza a hacer ya, a producir sustancias mucoides que van llenando las glándulas endometriales y terminan de actuar sobre el verdadero desarrollo del endometrio. O sea, el endometrio empieza a crecer desde casi el primer día de la menstruación, cuando se ha descamado completamente. Él se descama y empieza a crecer nuevamente y llega a su máximo desarrollo hasta el pico de la ovulación. Y ese máximo desarrollo va a ser más o menos una altura de ese endometrio de unos 8 milímetros de espesor. En ese momento ya empieza la progesterona termina ese crecimiento donde al final del endometrio va a llegar a una altura más o menos de unos 10 o 12 milímetros, que es lo que de pronto en la ecografía nosotros lo podemos ver antes de la menstruación. Y es el crecimiento máximo que tiene el endometrio, dado por los estrógenos y dado por la progesterona. Muy bien. Cuando los niveles de estrógeno y progesterona empiezan a descender porque no hubo un embarazo, entonces se producen vasoconstricción de las arteriolas y hay vasoconstricción. Al haber vasoconstricción, pues este tejido que está alimentando todos estos vasos se van a degenerar, se van a necrosar y van a despegarse para que ocurra lo que es el proceso de la menstruación y se escama hasta el nivel de la membrana basal. En la formación del ciclo menstrual, del ciclo endometrial, vamos a contar entonces con dos fases muy importantes. Una fase que es la proliferativa, donde el tejido estromal y las glándulas empiezan a desarrollarse, ¿verdad? Y esto empieza más o menos a partir del quinto día, cuando el endometrio se ha descamado completamente por la menstruación pasada. Empieza la producción del ovario, iniciando en los estrógenos producidos por los folículos primordiales, y empieza a crecer, y en el endometrio se va viendo también cómo se va alterando su histología. Las glándulas se van haciendo más grandes, va apareciendo mucho estroma, ¿verdad? Hasta llega el momento de la ovulación. Un histólogo en un momento determinado, cuando toma una biopsia en cualquier día del ciclo menstrual,
va a tener características específicas de esas células glandulares y estromales, y un estudio histológico adecuado te podrá decir en qué día del ciclo menstrual está ese endometrio. Entonces, eso nos va a servir muy bien a nosotros para determinar exactamente cómo ha sido la maduración de ese endometrio y si está siendo propio para la implantación del feto. O sea, un legrado biopsia nos da exactamente el día de ese endometrio menstrual y si está bajo la acción solamente de estrógenos o en la segunda fase del ciclo si está bajo la acción de la progesterona. Porque la progesterona va a hacer cambios en esas glándulas endometriales, haciendo que sus células de las glándulas sean basales y empiezan a producir un moco, ¿verdad? Que es el que va a servir de alimentación y que va a servir para la implantación de ese huevo fecundado. Entonces, la importancia de conocer la histología del endometrio nos va a dar información muy adecuada sobre cómo se ha ido desarrollando ese endometrio y si hay o no alteraciones posiblemente en las dos fases que constituyen ese crecimiento, específicamente en la fase secretora o progestacional. Y también, pues, si hay alteraciones citológicas desde el punto de vista de neoplasias, pues este legrado biopsia nos va a servir para determinar esa patología. En el momento de la menstruación, pues también ese endometrio va a cambiar y se van a ver ya todos los fenómenos que ocurren, o sea, la declinación de todas estas hormonas y de todas estas glándulas y el estroma y la infiltración de vasos sanguíneos y la infiltración de leucocitos para que ocurra la menstruación. Esos estrógenos y progesterona también van a actuar a nivel de la vagina y la vulva, como lo vamos a ver, que nos van a servir a nosotros para determinar exactamente cuándo hay una buena función fisiológica de estas estructuras. Generalmente los estrógenos y la progesterona en las paredes del epitelio vaginal van a permitir que estas células crezcan y se desarrollen, se llenen de glucosa y por eso pongamos a nivel de la estructura del epitelio vaginal, existen también 3 capas en ese endometrio, ¿no? La primera capa de células de maduración, la segunda capa intermedia, que es las células que están ya aumentadas su estructura y son ricas en glucógeno, y por último la capa superficial, que es la que va a descamarse y la que vamos a estudiar. Ocurriendo todos esos fenómenos de crecimiento y al no haber una formación de embarazo, viene lo que es la menstruación, ¿verdad? ¿Cómo definimos la menstruación? Como la hemorragia periódica y espontánea que se acompaña de la descamación del endometrio. Esta palabra viene del latín monstrus, ¿verdad? Popularmente a la menstruación se le conoce como la menstruación, el flujo, la regla, el mes, la costumbre, en fin. A través de todas las diferentes sociedades ha tenido diferentes nombres, pero en general lo que estamos indicando es ese proceso fisiológico que ha ocurrido en el ciclo menstrual. Por una interpretación fallida, algunos las consideran como la menstruación. Miren ustedes que esa menstruación, apenas empieza a ocurrir la descamación de esos tejidos endometrial, la reparación que está dada por la producción de estrógenos en ese nuevo ciclo menstrual es demasiado rápida. Pongamos en el día 4 de la menstruación, ya el nuevo epitelio se ha recubierto por lo menos en 3/4 partes. Y el día 5 o 6, desde el primer día de la menstruación, toda la cavidad endometrial está nuevamente tapizada por un crecimiento de las células basales, pues de ese endometrio. O sea, la descamación es lo que dura la menstruación, que en promedio son 5 a 6 días, pero una vez terminado esto, ya el ciclo menstrual nuevo y la reparación de ese tejido endometrial ya está casi dado en su totalidad.
Muy bien. Viene después, bueno, eso es cuanto a la menstruación, ¿verdad? La menstruación, cuando se presenta, tiene algunas características muy especiales, que son, o sea, cada vez que se produce la menstruación, en la mujer van a ocurrir una serie de síntomas, en los cuales consisten en cansancio, confusión, alteraciones de la memoria, insomnio, mareo, sudor, frío, náuseas, vómito, ¿verdad? El abdomen se puede aumentar, se puede haber un poco de distensión, los senos se van a sentir un poco más aumentados, la paciente por retención de líquidos puede aumentar de peso. Esos son todos los síntomas que pueden estar ocurriendo en una paciente menstrual. Hay un porcentaje de pacientes, muy pocas, menos del 20%, que no sienten síntomas en la menstruación, pero en la mayoría lo sienten. En algunas son muy insoportables y producen mucho dolor, que es lo que se conoce con el nombre de dismenorrea. Muy bien. La menstruación va a tener unas características especiales, ¿verdad? Que son la frecuencia con que llegan, cuánto dura una menstruación, la cantidad, el aspecto, también está asociado, pongamos, de los síntomas, como ya lo mencionamos. El intervalo, cuando hablamos de intervalo, entonces decimos cada cuánto le está viniendo la menstruación a la mujer. Generalmente se ha considerado como promedio el de 28 días, ¿verdad? Pero hay muchas mujeres que hay excepciones a esto. O sea, pueden durar un poco más o puede durar un poco menos. En promedio son 28 días. Las variaciones que la menstruación presenta, miren ustedes que tienen entre 24 y 38 días. Por eso decimos que el ciclo menstrual ocurre cada 28 días, más o menos unos 7 días. En las últimas declaraciones de la FIGO, que eso, con esa creencia nosotros teníamos de que la menstruación duraba 28 días, más o menos 5, eso daba más o menos entre 21 y 35 días. Sin embargo, hoy en día la FIGO considera que lo normal de la frecuencia en que debe llegar la menstruación está entre los 24 y los 38 días. La duración de ese ciclo menstrual va a ser más o menos alrededor de 3 a 5 días, pero también puede haber un poco de alteración en esa frecuencia y puede ser presentarse como mínimo en 2 días y como máximo 8 días. O sea, la menstruación, según todos los autores, no puede durar más de 8 días y tampoco puede ser menor de 2 días, que eso es lo que consideraríamos lo normal y lo adecuado. En promedio, que todas las mujeres, todo el porcentaje de mujeres no tienen este promedio, podría ser de 3 a 5 días, ¿verdad? Muy bien. Y la cantidad, que también ha sido una cuestión muy difícil de medir y casi que se ha dejado a que sea valorada de una manera propia de cada paciente, se considera que no puede ser más allá de 30 a 35 mililitros de sangre, o sea, centímetros cúbicos. Máximo se considera como la cantidad que se pierde en un ciclo menstrual, máximo debe ser 80 centímetros cúbicos. Y lo mínimo que se puede perder son unos 5 centímetros cúbicos, que, como digo, es muy difícil que se pueda medir. No hay varias técnicas para medir la cantidad de sangre que se puede perder en cada ciclo menstrual, pero esas técnicas son muy costosas y entonces no se pueden aplicar directamente en la clínica. El único parámetro que nos determina a nosotros qué tanta sangre pierde la paciente es la que ella manifiesta de una manera muy subjetiva, la cantidad, el número de toallas y la calidad de esa sangre, si hay muchos coágulos o no, ¿verdad? Es la única manera o de una manera más, es tomando la hemoglobina y el hematocrito. Pero esto no lo estamos haciendo nosotros cada rato, sino cuando la paciente ya nos consulta y queremos tener en cuenta si esa paciente está consultando por alteraciones del ciclo menstrual, si hay anemia o no hay anemia. Entonces,
Pues hay unas fórmulas características para determinar el ciclo menstrual, como lo vamos a iluminar un poquito más adelante. ¿Cuál es el aspecto de la sangre menstrual? El aspecto de la sangre menstrual es de que tiene un color rojizo oscuro, ¿verdad? Que es muy similar a la sangre venosa y es incoagulable. O si presenta coágulos, la formación de pequeños coágulos. Entonces, esto también es un valor que tenemos que tener importante para que la persona nos diga y ella en su apreciación sepa si los coágulos son demasiado grandes o no. Los síntomas, como ya los dijimos, una cantidad de sensaciones como mal genio, distensión abdominal, dolor en los senos, ¿verdad? Las pacientes se vuelven irritables y también aparece que hay tendencia en la constipación. Estos serían los síntomas propios de la menstruación. Y para nosotros considerar más o menos una fórmula que nos determine exactamente cómo se puede determinar la menstruación, está lo que conocemos la fórmula menstrual. Generalmente la fórmula menstrual nosotros las hemos dicho que es más o menos 28 más o menos 7, de 5 a 6 días y como unos 6 a 8 paños por día. Sin embargo, parece ser que la mejor manera de determinarlo es en una forma de un quebrado, donde el numerador serían los días que dura la menstruación y 28 cada cuánto viene la regla. Entonces, esta sería la mejor manera de representarlo. Sin embargo, nosotros, como le digo, desde mucho tiempo atrás, venimos hablando de la fórmula menstrual como la frecuencia en que viene, cada 28 días más o menos 7, la duración de unos 5 a 6 días y la duración y la cantidad de sangre que sería de 5 a 6 o 7 paños en el día. Eso dio pues a que nosotros tengamos muy claro cómo va a ser ese patrón del sangrado menstrual, ¿verdad? El patrón normal del sangrado menstrual, que es el que nos va a determinar a nosotros exactamente cómo es ese ciclo menstrual en las pacientes. Tenemos que tener en cuenta la frecuencia, la duración, la cantidad, ¿verdad? Y lo normal en frecuencia sería, pongamos, de entre 24 a 38 días, ¿verdad? Extremos de eso, o sea, menos de 21 días y más de 45 días, sería una alteración del ciclo menstrual. Sería ya hablar de oligomenorreas y polimenorreas. Muy bien. La más o menos los cambios o sea, la variación que debe tener una menstruación con respecto a la otra no debe ser más allá de 9 días. O sea, hasta 9 días que ocurre en la frecuencia de la duración de la menstruación y la llegada de la menstruación no debe ser mayor a 9 días. O sea, le da uno un término promedio de que la paciente pueda tener alteraciones de esa frecuencia no mayor a 9 días. La duración de la menstruación, es importante entender que todo el tiempo en que la mujer tiene la menstruación no va a ser igual. O sea, también va a variar de acuerdo a la edad de la paciente. Entonces, pongamos, la variación es más o menos entre 7, 6 días, ¿verdad? Y durante la época de la edad de la mujer hay variaciones en esa menstruación. Y el volumen no puede ser más allá de 80 centímetros cúbicos. Muy bien. Esos serían los patrones de la menstruación, que resumiéndolos en esta diapositiva, y que son los que hoy en día son reconocidos por la FIGO, ¿verdad? Para poder tener una información detallada de cómo son esas menstruaciones, se habla de los siguientes valores, que son valores que ustedes ya deben tener muy claros y muy bien y cimentados, ¿verdad?
Sabemos que las alteraciones del ciclo menstrual van a ser en alteraciones de la frecuencia, la duración, su regularidad y la cantidad de sangre menstrual. En cuanto a la frecuencia, lo normal es que tengan entre 24 a 38 días, o sea, con una regularidad no mayor o no menor de unos 9 a 10 días, ¿verdad? Siendo el ciclo más corto el que dure 9 días o el más largo 10 días. Eso es en cuanto a la regularidad. En promedio, viene cada 24 a 38 días. Ciclos que se presenten menos de 24 días, lo llamaríamos hoy en día ciclos frecuentes. Y ciclos que duren más de 38 días, lo llamaríamos ciclos infrecuentes, ¿verdad? Antes, ¿cómo llamábamos esto? Decíamos, lo normal era 27 días más, 28 días más o menos 7, ¿verdad? Los muy frecuentes serían menstruaciones menores de 21 días, que serían pues pocas menstruaciones, entonces por eso lo llamábamos oligomenorreas. O sea, teníamos el término de oligomenorreas, aquellas menstruaciones que venían con un promedio de 21 días o menos de 21 días. Y no eran las oligomenorreas. Las oligomenorreas son las que su frecuencia se hacía pasados más de 38 días de la duración de un ciclo menstrual. Eso sería oligomenorreas y polimenorreas, aquellas que venían con una frecuencia menor de 21 días. Y lo normal serían menstruaciones que estuvieran entre 28 días más o menos 7. Pero que hoy en día la PIGO consideran que la menstruación debe ser más o menos entre 24 a 38 días. Muy bien. Disminución en el número de menstruaciones oligomenorreas, ¿verdad? Y menstruaciones muy frecuentes polimenorreas. Esa variación de las duraciones no puede ser más allá de 90 días, ¿verdad? Perdón. La duración de la menstruación normalmente debe ser de 4 a 8 días. Si dura mucho, se llaman menstruaciones muy prolongadas, ¿verdad? Si duran menos, pues no tiene mayor importancia porque habíamos dicho que está entre 2 máximo a 8 días, ¿verdad? Pero ya una persona que tiene menstruaciones mucho mayores de 8 días, que esto y llevaría a pensar que esa paciente puede presentar a lo largo del tiempo anemia, no puede ser más allá de 8 días, ¿verdad? Y el volumen de sangre que se pierde en una menstruación, lo normal dado por la FIGO, está más o menos entre 5 y 80 mililitros. 5 como la cantidad mínima de sangre y 80 mililitros como con la cantidad máxima. Ya aquellas pacientes que sangran más de 80 centímetros cúbicos o mililitros, se le va a considerar como una menstruación abundante. Y cuando menos de 5 mililitros, entonces una menstruación escasa, que serían los nombres que hoy en día acepta la FIGO. Que entre otras cosas a uno todavía le cuesta trabajo adaptarse a ese tipo de nomenclatura. Siempre venimos acostumbrados a la otra terminología y yo creo que en ese aspecto, pues los docentes, hasta donde yo me doy cuenta, pueden preguntar a qué corresponde una menstruación escasa, pues ya nosotros sabemos, o a qué constituye una menstruación muy frecuente o infrecuente, que serían la terminología que aconseja la FIGO tener para poder tener una uniformidad en la terminología de la menstruación. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el proceso del ciclo menstrual. Habíamos dicho que está regulada por unos niveles, y el más eran 5 niveles: el sistema nervioso central, el hipotálamo y la hipófisis. Básicamente, la hormona que inicia el ciclo menstrual a nivel del hipotálamo con la gen RH, o sea, las hormonas estimulantes de las gonadotropinas. Esas actúan sobre el hipotálamo, especialmente a nivel de los núcleos arcuatos, ¿verdad? Para que
o sea, lo del sistema nervioso central que hace que se estimule el núcleo, se me fue el nombre, Dios mío bendito, para que actúen en el hipotálamo son la hormona estimulante de la GnRH, que van a ser neurotransmisores específicamente, sustancias producidas por el sistema nervioso central que tienen que ver mucho pues con las características, con estímulos externos y estímulos internos. Esas neurotransmisores van a actuar sobre el hipotálamo para que él produzca GnRH. La hormona GnRH va a actuar directamente sobre el hipotálamo para que éste produzca dos hormonas importantes, sobre todo pues en el sistema femenino, que son la LH y la FSH. El hipotálamo produce varias hormonas y la hipófisis también produce varias hormonas. Los que nos interesan a nosotros son la FSH y el LH, que van a actuar que son producidas en la adenohipófisis y van a actuar directamente sobre el ovario. El ovario, entonces, esta FSH producida por la hipófisis va a estimular el folículo ovárico. El folículo ovárico va a estar creciendo, desarrollándose y se va produciendo en los primeros 14 días mayor cantidad de estrógenos. Esos estrógenos van a actuar sobre el endometrio para que el endometrio crezca y vaya empezando a desarrollarse esa capa endometrial. Una vez llega el proceso de maduración del folículo y llega ya al momento en que va a haber la ovulación, entonces hay la ovulación y aparece lo que es el cuerpo lúteo que empieza a producir progesterona. Entonces ya tenemos un ovario que está produciendo estrógenos y progesterona, que él ejerce una serie de mecanismos de feedback para que, actuando de un feedback negativo, para que actúen sobre la hipófisis y la hipófisis disminuya la producción de FSH y LH para que no siga estimulando más folículos primordiales. Y solamente quede el folículo que logró su maduración y ovuló y que se empezó a producir el cuerpo lúteo como el único cuerpo funcionante en esta segunda fase del ciclo menstrual, que va a producir estrógenos y progesterona que van a actuar sobre el endometrio para que él crezca y madure y se vuelva apto para que llegue el óvulo fecundado y pueda seguir su desarrollo. En el momento en que no hay fecundación, entonces los niveles de estrógeno y progesterona van a caer, van a ocurrir cambios específicamente en la capa funcional del endometrio y va a producirse lo que es la menstruación con todas las características que nosotros hemos visto, ¿verdad? Y como una vez la caída de estrógeno y progesterona, entonces va a haber un estímulo sobre el hipotálamo y la hipófisis para que empiece nuevamente la producción de GnRH, hormonas liberadoras de gonadotropinas, para que empiecen a actuar sobre otra camada de folículos que empiezan un nuevo ciclo, que es una nueva fenómeno de maduración folicular para la posibilidad de un nuevo embarazo o si no la presentación de la menstruación. Tome agua, papi. Esta es otra manera de nosotros hacer un resumen de lo que es el ciclo menstrual. Vamos a ver si de esta manera, basados en estas diapositivas, podemos nosotros afianzar un poquito más el conocimiento del ciclo menstrual. Tenemos que en el ciclo menstrual va a haber una duración más o menos de unos 28 días, que se va a dividir en dos fases, ¿verdad? La fase, si estamos hablando del ovario, el ovario va a tener dos fases. El endometrio también va a tener dos fases, que todas estas fases van a estar muy interrelacionadas entre sí. Si hablamos del ovario, la primera fase va a ser la fase folicular. Se llama así
porque esa fase es la que va a permitir el desarrollo de un folículo primordial hasta que llega a la maduración completa de ese folículo y elimina el óvulo maduro en el momento de la ovulación. Esta fase está caracterizada por la producción de estrógenos. Durante esta fase, todos estos estrógenos que son producidos van a actuar sobre el endometrio para que el endometrio empiece a crecer. Entonces, en el endometrio lo conoceríamos como la fase proliferativa, en el ovario lo conoceríamos como la fase folicular. Muy bien. En esta fase, a medida que el folículo va creciendo, va actuando debido a la acción de la FSH, se van produciendo más aumento en el número de células de la granulosa. Las células de la granulosa y también se van produciendo las células que están alrededor, que son las células estromales, que son las células de la teca y de la granulosa. Estas células van a tener receptores para FSH y LH. El folículo que más receptores tenga para FSH es el folículo que va a dominar su crecimiento y de todos esos folículos que empezaron, que más o menos son entre unos 10 a 15 folículos que empiezan su desarrollo, solamente uno logra llegar a la maduración completa. O sea, cada mes solamente un folículo va a madurar y madura porque va a conseguir mayores folículos, mayores receptores de la acción de FSH, mayores receptores de FSH. Al producir mayores receptores de FSH va a haber mayor cantidad de FSH y al haber mayor cantidad de FSH se va a producir mayor cantidad de lo que es los estrógenos. Entonces, aquí vemos cómo en la primera fase del ciclo van aumentando los estrógenos, ¿verdad? A medida que van aumentando los estrógenos, se va produciendo también un estímulo sobre la producción de la hormona FSH. FSH va creciendo hasta que llega un momento en que hay la producción máxima de estas dos hormonas y va a haber un pico de FSH, de LH, y va a haber un pico de LH que va a permitir que se rompa la cápsula de este folículo de Graves y aparezca lo que es la ovulación, y esto está ocurriendo más o menos en el día 14 del ciclo menstrual. En este momento ya las células que están formando el cuerpo lúteo y las células de la teca, por acción de la LH, se van a luteinizar y van a formar lo que es un pigmento amarillo. Ese pigmento amarillo va a constituir la producción y va a influenciar en la producción de la progesterona. Entonces viene el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo que va a empezar a producir, a formar progesterona. Entonces vemos aquí como los niveles de progesterona después de la ovulación empiezan a crecer progresivamente hasta un máximo desarrollo. Recuerden que dijimos que el cuerpo lúteo dura más o menos unos 14, más o menos 2 días. En esta es la producción máxima de progesterona, ¿verdad? Y la producción además también de estrógenos. En la segunda fase del ciclo van a haber la producción de estrógenos y progesterona. La acción de los estrógenos va a permitir cierto grado de crecimiento más del endometrio y la acción de la progesterona va a permitir que este endometrio que ha sido proliferado empiece ya a madurarse. Al madurarse por acción de la progesterona, se va mejorando la circulación del endometrio, las glándulas endometriales se van haciendo más tortuosas, se va a producir mucha sustancia coloidal que va a ser la nutrición para el huevo que se fecunda y llegue y sea bien aceptado y implantado. En este momento, si hay embarazo, entonces el cuerpo lúteo que ha empezado un grado de generación, pero que al mismo tiempo se está produciendo que la implantación del embrioncito o del folículo o del huevo fecundado, empieza la producción del sitio trofoblasto y el trofoblasto. Y este trofoblasto empieza a producir una hormona muy similar a la LH, que es la gonadotropina coriónica, y esa va a permitir estimular el cuerpo lúteo
para que éste no degenere y siga produciendo estímulos para que se siga produciendo progesterona y estrógenos y empiece el desarrollo del embrión hasta las 20 semanas, cuando el comando de la producción de estrógeno y progesterona lo da la placenta del producto. Muy bien. Si no hay embarazo, este cuerpo lúteo empieza a generar y hasta que llega un momento en que los niveles son tan bajos que dispara completamente el mecanismo para que endometrio empiece a degradarse, se haya una vasoconstricción de los vasos arteriolales, haya una necrosis de este tejido y empiece la regresión del tejido endometrial, y por tal, la pérdida de este tejido endometrial es lo que va a producir pues la aparición del sangrado, que en promedio esto dura más o menos 28 días. Hay dos fases que están plenamente sincronizadas, como son el ovario y el endometrio. La primera fase, como dijimos, es una fase folicular que va a producir estrógeno. Aquí, en la fase del ciclo menstrual, es conocida dentro del ciclo ovulatorio como fase folicular. Y la segunda fase en el ovario va a ser llamada fase progestacional o fase lútea, como también se le conoce. Entonces, ahí tenemos dentro del ciclo ovárico las dos fases, ¿verdad?, que están dadas por la formación del folículo. Se desarrolla y se forma una célula germinal, y después el cuerpo lúteo que produce progesterona. Y esa acción de esas hormonas sincrónicamente van haciendo en la primera fase, que actúan sobre el endometrio. Una vez pasada la menstruación, empieza el endometrio a proliferar. En el momento de la ovulación, ya empieza la progesterona, que hace completar el desarrollo del endometrio para que quede apto para que pueda recibir la implantación del feto. Y esto es más o menos lo que constituye lo que es el ciclo menstrual, con sus diferentes fases, con la producción sincrónica de las hormonas, específicamente estrógenos, progesterona, la FSH, la LH. Pero recuerden ustedes que en esta fase del ciclo menstrual también se producen otras hormonas dadas por el ovario, y aquí se produce lo que es la activina, que es una hormona que le sirve para que el folículo funcione en todo su desarrollo. Y aquí en esta segunda fase se produce otra hormona, que es la inhibina, que es la que va a inhibir al sistema nervioso central para que disminuya los niveles de FSH y LH, de estrógenos y progesterona, y a excepción de que exista, pongamos, el embarazo, cuando está la hormona gonadotropina coriónica funcionando. Esto representaría más o menos de una manera muy y no sé qué tengo hoy, pero no he podido como sincronizar muy bien mis ideas, y por eso ha sido un poquito como medio traumática esta clase, en el sentido de que no sé qué tenga en este momento, pero no he sido tan locuaz. Yo mismo me siento para que ustedes entiendan esto. Cualquier duda, pues ustedes definitivamente me llaman, me dicen, porque es interesante que ustedes conozcan muy bien este desarrollo normal, funcional, y que hasta ahora, hoy en día, toda la investigación es lo que hemos dicho, con las hormonas que están funcionando. Cosas que son conocidas desde hace mucho tiempo atrás, pues más o menos unos 20, 25 años, donde ya se conoce desde el punto de vista bioquímico, hormonal, cómo se desarrolla el ciclo menstrual. Muy bien. Y esto va a producir lo que es la menstruación, que, como ya dijimos, tiene una duración, una frecuencia, una intensidad. El 80% de las pacientes, solamente el 20% de las pacientes tienen unos ciclos regulares, normales, bien sincronizados. La mayoría de las pacientes hay alteraciones normales, fisiológicas, en la duración, la intensidad y la frecuencia, pero hay algunas patologías que definitivamente sí alteran completamente
cómo se presenta la menstruación. Y esa manera de presentarse anormal es lo que constituye el capítulo de hemorragia uterina anormal, que como ustedes ven tienen que ver con alteraciones a nivel de la formación folicular, alteraciones a nivel de la formación endometrial y tiene que ver también con alteraciones a nivel del sistema nervioso central, que con alguna de las alteraciones de esos 5 niveles estructurales, en alguna parte que haya alteración en esos 5 niveles, pueden ocurrir alteraciones que se conocen ya, la producción hormonal y que pues es la base de la hormonoterapia que nosotros conocemos, donde podemos actuar a nivel del endometrio, a nivel del folículo o a nivel del sistema nervioso central, con las diferentes drogas que nos van a servir a nosotros para el manejo de todas esas alteraciones. Además de los tumores que pueden existir en esas estructuras, ¿verdad? Además de otros cofactores o patologías que intervienen en la formación adecuada de esas hormonas. Muy bien. Bueno, no sé cómo lo hayan entendido ustedes. Me da la impresión de que está un poquito como, no sé si es desconcentrado o qué, pero no me ha fluido tan adecuadamente la presentación. Sin embargo, si han logrado entender algo y tienen alguna pregunta, por favor me la hacen. Deben haber muchas dudas, pero el único consuelo que a mí me queda es de que esto no es la primera vez que ustedes lo ven y lo vamos a estar revisando a través de cada una de las patologías. Yo le dije a ustedes que cada vez que hay una patología a nivel del endometrio, a nivel del útero, tendremos que revisar su anatomía y su fisiología del funcionamiento de esas estructuras. Y el ciclo menstrual es como pues la unión de todos esos factores para que se produzca una menstruación normal, con una duración, una frecuencia, una intensidad normal. Cualquier cosa que altere alguno de esos factores, pues va a haber lo que llamamos hemorragias uterinas anormales, que sería el capítulo que vamos a ver enseguida. Vamos a descansar 10 minutos para que se tomen un tinto, o sea, levanten, tengan una marcha activa y justo en 10 minutos volvemos a reunirnos.